Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué tal, queridos hermanos? El día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos que estamos hablando acerca del ministerio del ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. El día de hoy vamos a ver cómo se hace la visita a los enfermos, cuál es el rito que tenemos que seguir para darle la comunión a los enfermos. En primer lugar, vamos a seguir revisando lo que nos dio, lo que contiene el recurso que nos dio la diócesis para los ministros extraordinarios. En primer lugar, en el tema de la visita a los enfermos con comunión dice lo siguiente: el principal motivo práctico para reservar la Eucaristía es que se pueda llevar el Santísimo Sacramento a los moribundos como viático a los enfermos o a los que están impedidos para participar en la celebración de la misa. ¿Cuál es la finalidad de la reserva eucarística? Bueno, eh, en este punto que tenemos, vamos a ver ahora lo que nos dice acerca de esto, el ritual. ¿Qué es lo que nos dice en estos puntos acerca de por qué se reserva la Eucaristía? Dice en el punto 5: el fin primero y primordial de la reserva de la Eucaristía fuera de la misa es la administración del viático. Los fines secundarios son la distribución de la comunión y la adoración a nuestro Señor Jesucristo presente en el sacramento. Aquí en este ritual, que viene lo que la Iglesia dice acerca, dice que el principal motivo por el que se reserva la Eucaristía es para administrarla como viático. Los segundos motivos son la distribución de la comunión y la adoración. Dice, pues la reserva a las especies sagradas para los enfermos ha introducido la laudable costumbre de adorar este manjar del cielo, conservado en las iglesias. Este culto de adoración se basa en una razón muy sólida y firme, sobre todo porque a la fe en la presencia real del Señor le es connatural su manifestación externa y pública. Dice el punto número 6. En la celebración de la misa se iluminan gradualmente los modos principales según los cuales Cristo está presente en su iglesia. En primer lugar, está en la asamblea de fieles que ahí se congregan en su nombre. Está presente también en su palabra, cuando se lee y se explica en la iglesia las sagradas escrituras. Presente en la persona del ministro. Finalmente, sobre todo, está presente bajo las especies eucarísticas. Bueno, en este punto, hermanos, nos habla acerca de las diferentes presencias de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos que está presente en la congregación. Dice la palabra de Dios, cuando dos o tres más se congregan en mi nombre, ahí estaré yo. También nos habla acerca de cuando se lee las Sagradas Escrituras por ser palabra de Dios. La primera parte de la Eucaristía, la liturgia eucarística, ahí está también presente nuestro Señor en la palabra y también en el ministro, es decir, en el sacerdote, en la liturgia. Recordemos que el sacerdote actúa in persona Christi. Entonces, ahí tenemos la presencia, pero sobre todo la presencia más importante es bajo las especies eucarísticas. Dice, en este sacramento, en efecto, de modo enteramente singular, Cristo, entero e íntegro, Dios y hombre, se halla presente sustancial y permanentemente. En todas estas está presente Jesús, pero en la única que está sustancial y permanente es en las especies eucarísticas. Dice, esta presencia de Cristo bajo las especies se dice real, no por exclusión, como si las otras fueran reales, sino por excelencia. Ahí está Cristo, como decía aquí, ¿verdad? En su plenitud. Dice, así que por esta razón del signo es más propio de la naturaleza de la celebración sagrada que en el altar donde se celebra la misa. La presencia eucarística de Cristo, fruto de la consagración, y como tal debe aparecer en cuanto sea posible, no se tenga ya desde el principio de la misa por la reserva de las especies del sagrado, las especies sagradas en el sagrario. En el punto número 8 dice lo siguiente: cuiden los pastores, a no ser que obste una razón grave, las iglesias en las que según las normas de derecho se guarda la Santísima Eucaristía estén abiertas diariamente por lo menos algunas horas en el tiempo más oportuno del día, para que los fieles puedan fácilmente orar ante el Santísimo Sacramento. Esto es el por qué las iglesias se mantienen abiertas, algunas todo el día, algunas en unas horas específicas, y es para lo que veíamos también
la adoración de la Eucaristía, que está ahí en el sagrario. Bueno, esto es lo que nos dice el recurso que nos dio la diócesis y también lo que viene en el ritual. Ahora vamos a ver cómo se hace un rito cuando se lleva la comunión a los enfermos. De este lado tenemos el recurso que nos mandó la diócesis y de este lado tenemos el ritual que usamos para el rito a los enfermos, para el rito que donde se da la comunión a los enfermos. Vamos a ver que van muy de la mano y a lo mejor lo que nos manda la diócesis le falta un poquito especificar en los pasos, pero sin embargo nos lo da así de una forma general y lo vamos a ir revisando también con este rito, ¿ok? Que es el rito ordinario de la comunión de los enfermos. Dice, en la habitación del enfermo, sobre una mesa o una silla próxima a la cama, se debe preparar lo siguiente: un mantel, un crucifijo, si es posible una vela y un vaso de agua. Recordemos también que nosotros como ministros, pues también tenemos que ir preparados, ¿verdad? Debemos de llevar un corporal, debemos de llevar agua, por si necesitamos también purificar. También nosotros tenemos que ir preparados, pero también se le pide ya sea al enfermo o al familiar del enfermo, pues que tenga eso todo preparado para el día domingo que visitamos a los enfermos, podamos tener todo eso, ¿verdad? Ya listos. En el punto B dice lo siguiente: los enfermos están exentos del ayuno eucarístico de 1 hora. Y aquí dice como el proceso, ¿verdad? Dice, toma el corporal, lo desdobla, lo pone sobre la mesa, deposita la pixie de relicario o portaviático sobre la mesa y se arrodilla. Dice, después se sigue una breve liturgia de la palabra. Bueno, vamos a ver primero aquí en el punto B, ¿qué es lo que vamos a confrontarlo con el ritual? Dice, el ministro, es lo que nos pide el ritual, con una indumentaria decorosa. Creo que todos, bueno, no sé, aquí en mi parroquia, pues todos los ministros vamos uniformados, llevamos también un distintivo y llevamos pues nuestro portaviático colgado de nuestro cuello. Dice el ministro, con una indumentaria decorosa para este ministerio, una vez que llega a la habitación donde se halla el enfermo, saluda cortésmente a este y a los demás presentes, valiéndose, si le parece, de la siguiente fórmula, y con eso comenzamos: que la paz del Señor reine en esta casa. Dice, puede también usar algunas otras palabras tomadas de la Sagrada Eucaristía que tradicionalmente han servido para saludar a los fieles. Dice, luego habiendo depositado el Santísimo Sacramento sobre la mesa, lo que nos pedía en el punto B, dice, lo adora junto con los presentes. Lo puede hacer con una de las siguientes antífonas o con alguna fórmula y observando siempre un breve momento de sagrado silencio. Y aquí nos presentan diferentes antífonas que podemos leer para dar paso, como dice aquí, a lo que es ya el rito. Entonces tenemos el saludo, después viene la antífona, en el ritual nos presentan varias, podemos escoger cualquiera de ellas. Dice, y aquí lo que después nos ponemos a hacer, nos dice varias, aquí están algunas varias, y después de que terminamos de hacer esta antífona, vamos a hacer, dice el ministro, invita al enfermo y los demás presentes a realizar el acto penitencial. Continuaría el acto penitencial y tenemos, como dice aquí, con estas palabras, y tenemos 3 fórmulas: el yo confieso, el Señor ten piedad o el Kyrie eleison. Cualquiera de esas 3 fórmulas en el ritual, que es la que nos maneja. ¿Ok? Bueno, después en el punto C nos decía, terminamos esto, el acto penitencial con esta oración. ¿Ok? Después del acto penitencial viene la liturgia de la palabra. Dice, puede ser la lectura del Evangelio del domingo, que es lo más recomendable, o también el ritual nos presentan diferentes palabras, diferentes citas bíblicas que podemos leer, ¿ok? Entonces, después del acto penitencial, seguiría la liturgia de la palabra, en donde nosotros leemos el Evangelio del domingo y después, si lo consideran necesario, una pequeña reflexión acerca del Evangelio. Después viene el rito de comunión, que viene aquí en el punto D. Dice, luego el ministro introduce la oración del Padre Nuestro con estas palabras y después rezamos juntos el Padre Nuestro.
En el material que nos manda la diócesis dice también que agreguemos el Cordero de Dios después del Padre Nuestro. ¿Ok? Continuamos. Dice, después hacemos ya la administración de la Eucaristía. Dice aquí el ritual, en el punto 65, dice que decimos Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El enfermo contesta, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos acercamos al enfermo, le mostramos la forma y le decimos el cuerpo de Cristo y el enfermo contesta amén. Dice en el punto G, se deja al enfermo un momento de silencio y después se da las gracias junto con él por la comunión. Puede ser la oración después de la comunión del día, eso lo podemos usar también, la oración del, del día, que sería el día domingo, la oración que viene después de comunión, o también podemos usar las oraciones que vienen en nuestro ritual. Particularmente, generalmente nosotros usamos esta porque hace referencia al hermano que acaba de recibir la Eucaristía. Sin embargo, en el ritual vienen también varias oraciones que podemos usar. Entonces, podemos usar la oración después de comunión de nuestro misal, o podemos también usar las oraciones que vienen ahí de nuestro ritual. Dice, después de la oración, pues podemos concluir el rito con una, dice, sigue el ministro invocando la bendición de Dios y signándose, dice lo siguiente. Y entonces aquí tenemos dos formas, que esto es el rito de conclusión, en la cual nosotros cerramos lo que es la visita al enfermo. Y con esto concluimos nuestro rito para darle la comunión al enfermo. Dentro de nuestro ritual también existe otra forma que dice rito breve. Esa es muy breve, nada más se da se da la primera parte, se lee un, una cita muy breve y después ya se da la comunión. Esto es, vamos a tener en cuenta pues las condiciones del enfermo. Si es un enfermo que ya no está del todo consciente, pues hacemos un rito breve. También tenemos que tomar en cuenta pues que si están ahí los familiares del enfermo, pues también sería una buena ocasión pues para acercar a las personas que están ahí reunidas tanto a las Sagradas Escrituras como presenciar todo el rito, ¿verdad? Que hagan todo lo que viene ahí. Es una buena oportunidad, como dice ahí, de evangelizar y de catequizar a todas las personas. Nuestro ministerio no nada más es también con el enfermo, sino también con todas las personas que están ahí reunidas, las personas que están con el enfermo. Entonces, es bueno también que si vemos que están presentes ellos, pues hacer el rito completo. Salvo, les decía, que el enfermo pues no esté en condiciones, que ya no escuche, que ya no esté del todo el consciente, podemos hacer un rito breve. También algo importante que decía aquí es las condiciones del enfermo. Vamos a leer tantito esto para que ustedes puedan ver a qué me refiero. Dice, el sacerdote y el diácono administran el viático y la comunión a los enfermos según los ritos descritos en el ritual de la unción de los enfermos y de su atención pastoral. Más cuando los enfermos reciben la comunión por el ministerio de un acólito o un ministro extraordinario designado, conforme a las normas de derecho, se observan los ritos que a continuación se describen. ¿Ok? Entonces esto es para, como dice aquí, para un acólito o un ministro extraordinario. Dice, se puede administrar la Eucaristía solamente bajo la especie de vino, a los que no puedan recibir bajo las especies de pan. La sangre del Señor se llevará a los enfermos en un recipiente hermético, es decir, aquellos enfermos que no puedan tragar la forma del pan, podemos llevarle el vino. Obviamente, pues generalmente no se utiliza, pero también está esa oportunidad. Vamos a ver ahora lo que nos dice lo que decía la diócesis en el documento. Dice lo siguiente: no se debe hacer ningún intento de dar la Eucaristía a personas incapacitadas para tener comida sólida o líquida en el estómago, que estén inconscientes o en estados similares, en un estado irracional hasta el punto de que se pueda rechazar las sagradas especies. Hay que tener cuidado, hay que tener presente todas estas características. También es importante
que si vemos que la persona tiene una dificultad por tragar, probablemente no demos toda la hostia completa. Podemos nada más dar un pedacito para que él tenga la facilidad de tragarlo. Entonces aquí hay que ver, como dice aquí, si puede recibir comida sólida y líquida, si están conscientes, si están en un estado irracional que podría no estar consciente de lo que están recibiendo. Entonces aquí dice, no se debe hacer el intento de dar la Eucaristía. Se debe prestar atención especial a las personas con dificultad para tragar. Dice, algunas soluciones son las siguientes. Dar al comulgante solo un pequeño fragmento de la hostia, lo que les decía. Darle agua después de la comunión. Darle un poco de la preciosa sangre cuando no pueda tragar sustancias sólidas. ¿Ok? Hay que tener en cuenta esto. También hay que tener en cuenta, pues, generalmente también es algo importante que me gustaría comentarles. Como ministros, muchas veces se acercan a nosotros personas que quieren recibir la comunión, pero hay que tomar en cuenta también muchas cosas. ¿Cuál es la condición del enfermo? Y la localización, porque muchas veces están en un territorio que no pertenece a nuestra área parroquial. ¿Cuál es la condición de la persona? ¿Verdad? Si realmente no puede ir a misa. Y todo esto lo tiene que saber y autorizar el párroco. No podemos tomar ninguna medida si el párroco no está enterado y si él no nos dice que nos da luz verde para visitar a los enfermos. El primer filtro para decidir a qué enfermo se le lleva es el párroco. Les decía, muchas veces se acercan personas a nosotros que nos dicen, aquí tengo un enfermo, o muchas veces nos piden que vayamos. Sin embargo, pues tenemos que ver todas esas situaciones, hablar, platicarlo con el párroco y que el párroco nos diga o nos mande, porque previamente también él tiene que ir, pues, para ver al enfermo, para administrarle el sacramento de la reconciliación y él pueda así tener acceso a la Eucaristía. Son varias cosas que se tienen que tomar en cuenta. Por último, y para cerrar el rito, dice, después de administrar la comunión, el celebrante deposita la píxide sobre la mesa, la cierra y hace una genuflexión. Si todavía queda alguna hostia, si está vacía, echa un poco de agua en la píxide y purifica sus dedos, seca la píxide con el purificador. Entonces, aquí también vamos, a esto va a depender, ¿verdad? Si todavía tenemos que visitar otros enfermos, pues la guardamos, la hacemos nuestra genuflexión y nos vamos. Si en la visita que estamos haciendo al enfermo es nuestra última forma que vamos a dar, pues podemos ahí hacer la purificación o nos vamos y en nuestra casa hacemos nuestra purificación. Es importante hacerlo y no olvidarlo. Y pues bueno, esto es lo que nos dice tanto el ritual como el documento que nos mandó nuestra diócesis de cómo hacer un rito para dar la comunión al enfermo. Pues bueno, queridos hermanos, con esto terminamos este video. Les pido por favor, si es posible, que me dejen sus comentarios, cómo hacen ustedes el rito, cuáles son algunas cosas que han podido hacer. Y yo creo que con esto ya estamos por finalizar toda esta serie de videos acerca del ministerio del ministro extraordinario. Creo que hemos abarcado, considero que es lo que debería de saber un ministro extraordinario, como les decía. En el tema de la liturgia es sumamente amplio y vimos también qué es lo que debe saber un ministro extraordinario. Entonces va a faltar tiempo para prepararnos, pero básicamente en lo que respecta a nuestro ministerio, creo que hemos visto lo más importante. Creo que si haríamos un video más, sería nada más para comentar algunas situaciones, algunas cosas que se nos presentan, algunos retos también que tenemos, algunas dificultades con las que nos presentamos también. Entonces, si es posible, haríamos otro video. Me gustaría también escucharlos, leer sus comentarios. Ojalá puedan dar sus comentarios. Igual también, ahorita se me surge la idea de, pues, igual poder hacer un conversatorio, ¿verdad? Si está algún ministro extraordinario, tiene acceso a este video y está interesado, podemos hacer un conversatorio con algunos ministros y platicar de verdad de diferentes diócesis, tal vez de diferentes países, cómo viven su ministerio. Pues bueno, queridos hermanos, por el día de hoy es todo. Agradezco mucho la atención y con el favor de Dios nos vemos en el próximo video. Les pido que me ayuden recomendando este tema
a todas aquellas personas que puedan ustedes considerar que les pueda servir esta información. Les pido que me ayuden en mis redes sociales, en YouTube, Católico Virtual 624, en Facebook e Instagram. Les pido por favor que me ayuden, que se suscriban y que me ayuden a recomendar estos temas que solamente se hacen para nuestro crecimiento. Paz y bien para todos, queridos hermanos. Les agradezco mucho la atención y con el favor de Dios nos vemos en el próximo video. Adiós.